Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Valeria, creadora de Sirena Studio, y el día de hoy voy a hacer un video un poco diferente en el cual les voy a contar por qué decidí independizarme como diseñadora gráfica, cuál fue mi experiencia siendo mamá, y también voy a aprovechar este video para contarles un poco de la historia que hay detrás de este proyecto, ya que estoy cumpliendo un año de haber creado Sirena Studio. Es increíble. Y realmente este proyecto lo empecé con mucho miedo, muchas inseguridades, pero también con muchas esperanzas e ilusiones. Así que les voy a contar un poco de qué hay detrás y todo lo que recorrí para finalmente llegar hasta este punto donde me encuentro el día de hoy. Espero les guste, así que vamos. Bueno, para empezar, tengo que contarles que yo soy tecnóloga en producción gráfica. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Nariño, así que pues para empezar toda esta historia, tengo que comenzar desde el principio, que fue desde ahí. Realmente yo cuando estaba en la universidad nunca me vi como independiente, siempre me vi trabajando en una agencia con muchos compañeros, como aportando todos ideas, trabajando pues con marcas, pero con un grupo grande. Y siempre me vi de esa forma, siempre mi visión al salir de la universidad era como hacer mis prácticas y luego poder quedar en una muy buena agencia de diseño en la cual pues como que veía esto, como que en mi cabeza era trabajar en equipo, trabajar con diferentes marcas, aportar mis ideas, mi creatividad. Y esa era mi visión, pero pues obviamente la vida te va cambiando tu visión a medida que vas pasando ciertas cosas. Así que así pasó y al penúltimo semestre de mi universidad, la verdad es que yo siempre he sido como de querer generar mis propios ingresos. De hecho, antes de trabajar formalmente, ahorita les cuento cómo, yo vendía postres puerta a puerta con una amiga y hacía como muchas cosas pues para generar mis propios ingresos. Pero bueno, el caso es que en el penúltimo semestre de mi universidad, yo empecé a trabajar con una amiga en un call center. Entonces, bueno, mientras estudiaba también trabajaba al medio tiempo, pues no tan al medio tiempo porque digamos que las clases me quedaban súper, o sea, tenía que llegar justo a la hora y eso que llegaba un poquito tarde porque yo me iba en bici de mi casa al trabajo y luego del trabajo me iba en bici hacia la universidad. Y entonces era ese recorrido todos los días, pero siempre llegaba como 15, 20 minutos tarde a la primera clase y la primera clase era una hora, era todo un reto, pero bueno. Así empecé entonces trabajando en ese call center y ya en el último semestre de la universidad me di cuenta que estaba en embarazo. Ahí fue cuando la verdad que mi visión cambió totalmente. Entonces yo cuando me di cuenta que iba a ser mamá, lo único que pensaba era obviamente tener un trabajo estable, tener un trabajo en el cual me permitiera poder disfrutar de su infancia, de sus primeras etapas y demás. Así que esto era también como lo que yo pensaba y también obviamente que me diera una buena economía. Entonces, bueno, ya empecé el último semestre en embarazo y también trabajaba al mismo tiempo en el call center, así que hacía esto. La verdad es que no les voy a mentir, y fue muy duro para mí porque embarazo al inicio, más o menos a los primeros 6, bueno, a los 6 meses, de muchos malestares, náuseas y demás. Entonces era como un poco complejo el tema de viajar para allá, viajar para acá. No viajar, sino digamos el transcurso mientras iba a trabajar y luego de ahí ya iba a mi universidad y luego ya de ahí a mi casa. Entonces era un poco pero bueno, finalmente logré terminar carrera, pero de ahí me faltaba hacer mis prácticas y un diplomado. Así que cuando el diplomado todavía no lo habían sacado, sino que lo sacaban como 6 meses después, lo que me daba tiempo pues como de solamente trabajar y pues vivir mi embarazo. Así que así fue, yo seguí trabajando, al último tiempo pues ya tuve a mi bebé y de ahí entré a mi diplomado que era, recuerdo muy bien que era de diagramación y también construí un libro que habla sobre la maternidad, mujeres jóvenes. Entonces lo hice con una amiga, terminé finalmente esa etapa, pero aún me faltaban mis prácticas. Así que en este momento que les hablo de que yo estaba haciendo el diplomado, yo estaba en la licencia de maternidad, porque la licencia de maternidad en Colombia es de 4 meses.
Así que bueno, estaba en ese momento, aproveché, hice mi diplomado, era pues en las noches y luego de ahí pues estaba buscando obviamente prácticas porque yo quería graduarme con todos mis compañeros y si lograba encontrar prácticas para ese momento, genial porque podía lograrlo. Recuerdo muy bien que mi bebé tenía como, iba a cumplir como los 3 meses y me resultó una oportunidad de prácticas o más bien una amiga me hizo la oportunidad de prácticas porque asistí como a varias entrevistas, pero al momento de decir que yo era mamá, que ya de ahí ya no se interesaban mucho darme la oportunidad, entonces amiga en la última empresa, porque ella estaba haciendo prácticas precisamente ahí, pues ella como que habló con la persona de recursos humanos, le dijo que pues que yo era, digamos, muy seria con mi trabajo, que era muy responsable y todo esto, entonces finalmente pues decidieron aceptarme y empecé a hacer mis prácticas. Para ese momento mi hijo tenía por ahí 3 meses. Empecé a hacer mis prácticas ahí, la verdad que estaba muy ilusionada con ese trabajo, estaba muy feliz, muy contenta. No tenía que ver mucho o tenía mucho contacto con diseño como tal, era más bien como la ayudante de preprensa y yo era la que, digamos, estaba al tanto de las planchas, los troqueles, de cómo se guardaban, de todo esto. Pero después de unos meses, pues sí me dio, hablé para que, digamos, se pudiera abrir la oportunidad de poder aprender un poco sobre diseño, de todo esto, para que finalmente cuando saliera al campo laboral, ya en serio, pues como que tuviera algunos conocimientos y alguno de esto, pero pues digamos que se dio y no. La verdad es que mi experiencia en prácticas no fue muy bonita, no fue de las mejores experiencias. Sí aprendí mucho de ahí, pero no la disfruté mucho porque me discriminaron por ser madre joven. Entonces me hacían comentarios, la verdad, muy feos, me juzgaban por eso. De hecho, me acuerdo que la mamá del gerente general en una ocasión me preguntó que quién dejaba el cuidado de mi bebé y yo le dije pues que era mi mamá. Al ver que yo le dije esto, pues ella me dijo que siempre las abuelas pagaban los platos rotos y siempre pues tenían que hacerse cargo de responsabilidades que no eran de ellas. Yo la verdad es que me quedé en silencio. Como les digo, mi idea era graduarme, poder graduarme con mis compañeros y finalmente terminar mi carrera para poder tener mi diploma y poder trabajar en diseño o en otra cosa. Y pues quería terminar mi carrera. También el gerente me hacía muchos comentarios que no tenían nada que ver con el trabajo, sino que eran respecto a mi maternidad, respecto a mi hijo. También otra persona, bueno, fueron varias personas las cuales me hacían comentarios sobre mi vida, muy incómodos, pero la verdad yo no hice nada al respecto. Sí, en algún momento traté de hablar con el director del área de prácticas, pero pues nunca tuve como una respuesta. Siempre me dijo que debía de terminar las prácticas y quería pues graduarme, no sé qué. Y bueno, eso fue lo que yo hice finalmente. Fueron 6 meses que para mí parecían 6 años, pero finalmente los terminé. Y bueno, la verdad es que estaba feliz el día que terminé mis prácticas. Y de ahí, antes de terminar mis prácticas, de hecho, hice una entrevista en una agencia y la verdad es que estaba muy ilusionada, pero también me bloqueé en esa entrevista, la verdad fue que me bloqueé. Me pusieron una prueba, hacer como unos banners, un post para redes sociales y demás cosas. Y nada más pude hacer una sola cosa de todas las, creo que fueron 5, 4 cosas que nos pidieron. Y pues me puse a ver a mis compañeros, ellos ya tenían todo súper terminado, yo fui la última en terminar y también me quedé hablando un rato con que iba a ser mi jefe. Recuerdo pues que le dije que lo sentía mucho, me sentía muy avergonzada la verdad porque no había terminado la prueba, porque estaba como en blanco y miles de cosas. Dije que la verdad quería la oportunidad, que la verdad sí sentía que no tenía mucha experiencia, que había recién salido de la universidad y hace rato que no diseñaba nada, pero que quería cambiar de ambiente y aparte que también estaba abierta a aprender, que la verdad yo me comprometía mucho, que mi hijo no iba a ser como un impedimento, sino al contrario, una motivación. Y bueno, y le dije todo esto. Para la entrevista, él me dijo que me quedaban llamar, hablábamos, no sé qué, y él me dijo que me quedaban llamar. Nunca me llamaron de ahí. Yo terminé prácticas, como les dije, y empecé a buscar otros trabajos. Entonces, justamente después de que salí de trabajar de ahí, empezó pandemia. De ahí fue que empezó pandemia y todo el cuento de el trabajo remoto. Un amigo me ofreció un cliente que él tenía, no ganaba mucho, pero pues era algo que me servía para mis gastos, para los temas de la casa y el hogar y demás. Entonces, pues bueno, yo acepté
Al final el señor me terminó debiendo, entonces, bueno, eso también fue todo un cuento. Y luego de ahí, también en medio, ya estaba como un poco más flexible el tema de la pandemia y todo. Una amiga me dijo que había una oportunidad de trabajo en una bodega de maquillaje, así que pues yo decidí postularme, decidí ir. Fui a la bodega de maquillaje, la chica me dijo que gustó mi trabajo y todo, me hizo también una prueba, le gustó. Así que me dijo que cuándo podíamos empezar. Empecé a trabajar, sí, mucho, eso fue un viernes y pasó como el martes, miércoles y de ahí ya empecé a trabajar en esa bodega. Al principio estaba súper animada, súper contenta y empecé a trabajar. No solamente hacía diseño, sino que también no tenía cosas de diseño, pues hacía otras cosas como el inventario o a limpiar algunas cosas de maquillaje, hacía como diferentes tareas. La verdad es que estaba feliz ahí. Luego de ahí lo que pasó fue que la chica nunca me afilió al tema de EPS y todo. Cuando yo inicié a trabajar ahí, pues ella sí me dijo que duraría como 1 o 2 semanas así, pero pues que luego ella me iba a integrar a lo de la EPS y todo lo legal, pues que normalmente se da en un trabajo cuando es por contrato, cuando es pues como de esta forma. Tenía entendido que iba a ser así, pero no fue así porque como al mes o a los 2 meses me dio apendicitis. Un día fui a trabajar con un dolor muy que se fue agudizando a medida que fue pasando el tiempo y luego terminé en una clínica con mucho dolor y me dijeron que era apendicitis, de ahí me operaron, no sé qué, no tenía EPS. La verdad es que en ese momento me acompañó, no sé qué habría hecho sin ella porque, como les digo, todavía estaba el tema de la pandemia, entonces era muy terrorífico entrar a un hospital, entrar y más que fueras a ir a una cirugía. Pero bueno, todo esto pasó, el momento de la cirugía y todo. Y de ahí ella le pidió las llaves a mi mamá. Y yo le dije, mami, a mí me van a echar. Y ella me dijo, no, pero ella me dijo que eso no iba a pasar. Me hospitalizaron como 1 semana. Entonces salí, duré 15 días en casa en reposo. Luego entré y como al terminar la quincena, 15 días más o menos, me echaron de ese trabajo. Bueno, de ahí también salí finalmente como a los, creo que el mismo día que renuncié, me habló el señor el cual me había entrevistado en mis prácticas. Entonces yo dije, no, esto es una señal, porque para mí ese trabajo era el trabajo de mis sueños. De hecho, yo había estoqueado esta agencia en redes sociales y yo decía, qué cool trabajar ahí porque el ambiente se veía súper chévere, los compañeros eran como súper unidos y todo eso, entonces tenía mucha ilusión y cuando él me escribe, pues aún más, dijo que sí estaba libre y como al mes, 2 meses, verdaderamente fue que me llamó. Empecé a trabajar, estaba muy ilusionada, muy feliz. Dije, por fin, en este sí va a ser el trabajo que voy a durar muchísimo tiempo y voy a estar contenta y no sé qué. Cuando mi jefe me empezó como a decir que no me hablara mucho con mis compañeros, que de pronto ellos me sobrecargaban del trabajo de ellos y me hacía comentarios pues como muy raros, a mí me parecían muy raros, porque pues yo decía, si él tiene un equipo en el cual no confía y dice estas cosas, ¿por qué lo tiene? Entonces empecé a hablar con ellos. La verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de ellos y eran muy lindos conmigo, de verdad que me sentía como en familia, todos eran muy atentos, si yo tenía alguna pregunta ellos ahí estaban. Me alegro muchísimo de haber podido compartir con ellos porque son excelentes personas, los quiero un montón y de verdad que fue muy lindo haber podido compartir con ellos. Y ahí, bueno, resulta que lo que me pude dar cuenta es que él era como todo esto que hablaba de mis compañeros. Así que se empezó a tornar el ambiente un poco tenso, yo ya empecé a ver las cosas como eran, los pagos también se retrasaban mucho, me puse a pensar, fue como semanas pensando, no me sentía cómoda ya trabajando allá. Y de ahí empecé a trabajar también creando contenido para una chica que vendía como cosas deportivas. Ahí aprendí un montón, ahí fue cuando empecé como a ver cursos de doméstica, empecé a estudiar y como actualizarme de todo el tema de diseño, me sirvió un montón y empecé a hacer todo este contenido en redes sociales para ella. De hecho, yo hacía historias, hacía como los reels, hasta salía haciendo ejercicio y mostrándole a las personas cómo podían utilizar las herramientas que ella vendía.
Aprendí también muchísimo de ahí, me siento muy agradecida con ella porque pues me dio la oportunidad de poder mostrarle mi trabajo y fue muy bonito, la experiencia fue muy bonita, duré un año trabajando con ella, entonces digamos que el trabajar en la agencia y que los pagos no fueran tan buenos ni al tiempo que deberían de ser, me ayudaba el trabajar independiente con ella, pues porque digamos que de esa manera podía cumplir con mis obligaciones. Finalmente, como les digo, duré pensando como una semana, dije, no, ya no quiero trabajar más en más empresas, no voy a presentar más hojas de vida, voy a trabajar a independizarme. Creo que muchas personas lo han logrado y porque yo no lo iba a lograr. Empecé como a llenarme de todo esto. Hablé con en ese tiempo mi jefe y le dije que llegara hasta final de mes y que ya de ahí iba a empezar a trabajar en otro proyecto. Y también estaba muy feliz y muy contenta de que me hubieran podido dar la oportunidad finalmente aprender, ¿no? Y poder, digamos que aplicar lo que yo iba viendo en estos cursos, aplicarlo ya en una cuenta, porque ahí fue que manejé las primeras cuentas de redes sociales, empecé a ver cuáles era todo este entorno de la creación de contenido y demás. A pesar de todo esto aprendí un montón y agradezco a esa persona que me diera la oportunidad de poder hacerlo. Al final del día, una amiga que también había renunciado de esta agencia me dijo, oye, están buscando una diseñadora gráfica y una community manager en una agencia de Puerto Rico. Yo ya me postulé como community, lo más probable es que quede. ¿Quieres que te postule a ti? Y eso fue como a la semana de haber renunciado. Y yo le dije, sí, claro que sí, 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 me encantaría, me gustaría mucho. Nos postulamos, al final quedamos y fue genial haber trabajado en esta agencia también. Me aprendí también montonadas. Trabajé con personas, como les digo, dos personas de Puerto Rico que eran los dueños de la agencia y con una persona también aquí de Colombia que trabajaba remotamente, con mi amiga también. Estuve muy feliz trabajando con ellos. Era un trabajo en el cual me sentía súper cómoda, podía ya estar más tiempo con mi hijo. Para ese entonces mi hijo tenía ya 2 añitos y algo. Y luego de ahí decidí arriesgarme y eso fue por AdWords. Yo trabajaba por AdWords por horas. Decidí entrar a una convocatoria y a una entrevista en la cual una persona de Canadá estaba buscando también diseñador gráfico para tener ya 2 contratos. En ese momento trabajaba más por contrato y por horas, como por medio tiempo, que por, digamos, un servicio o así. Me atreví, la verdad es que yo no sé mucho hablar inglés, no sé nada, la verdad. Pero ese día con traductor, con mucho esfuerzo, dije, no, pues yo voy a estudiar y estuve estudiando un montón. Y pasé la entrevista y aprendí también mucho con él. Fue una experiencia muy bonita. De ahí ya trabajaba con 2 agencias, la de Puerto Rico y la de Canadá. Y fue una experiencia muy bonita porque aprendí también un montón de él. Precisamente estas dos personas fueron claves para yo decir, ok, sí puedo vivir de esto, sí puedo hacerlo realidad. Luego de ahí trabajé como un año con la agencia de Puerto Rico y trabajé más o menos 6, 7 meses con la agencia de Canadá y sentía la necesidad de crear algo propio, de crear algo mío. Fue cuando dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y si lo intento, y si sale bien, y si sale como yo esperaba. Pero para ese entonces yo no sabía a qué servicio ofrecer. Yo no sabía si redes sociales, yo no sabía si branding, si creación de logotipos, no tenía ni idea. Dije, bueno, primero vamos a poner claridad. Entonces, para ese entonces tenía como unos ahorros. Utilicé esos ahorros y contraté unas asesorías con Ana de Agencia Rosa que me sirvieron un montón para darme como un norte, que ya la seguía ya hace un tiempo y me encantaba su trabajo. Empecé a seguir a una chica que tiene un estudio que se llama La León Studio, a Melanie, y de verdad que las admiro un montón, me inspiraron demasiado a inicios de este camino y todavía me siguen inspirando Melanie porque tan joven, estar en ese entorno, lanzarse, crear su propio estudio, el hecho de hacer eso me inspiraba demasiado y finalmente tomé la decisión y dije voy a hacerlo. Y mientras remotamente trabajaba con estas 2 agencias, me dividía para crear contenido en TikTok. Empecé creando contenido de tutoriales de Illustrator, porque como les digo, mientras definía qué servicios iba a ofrecer y todo esto, iba creando contenido en TikTok de Illustrator, hasta que dije, bueno, quiero realmente ofrecer servicios de branding, porque al inicio de mi carrera me daba mucho temor el branding, diseño de marcas y todo esto, porque creía que era muy rígido. Cuando tomé la asesoría con Ana, me di cuenta que no, o sea, que el mundo de las marcas es muy diverso y no siempre tenemos que seguir con exactitud las reglas
para crear propuestas innovadoras, diferentes, auténticas, sino que también como escuchar nuestro estilo, nuestra intuición y demás. Obviamente todo esto acompañado de lo que aprendiste en la carrera, de lo que aprendiste empíricamente y de como las bases que debes de aplicar obviamente de diseño, ¿no? Para estos proyectos. Dovana me dio como varios referentes que fueron clave y me di cuenta que tenía un estilo como muy joyful, como muy divertido, muy colorido. Y me dio miedo al inicio porque dije, ¿será que de pronto habrá marcas con este estilo que me quieran buscar? Ya me lancé, empecé haciendo ese contenido, empecé diseñando muchos proyectos personales, haciendo brief de Instagram, hacía muchos proyectos personales, muchos proyectos que también tomaba de cursos en doméstica. Cuando luego llegó el primer cliente, como les digo, yo trabajaba a la par mientras creaba contenido y todo, con las dos agencias. Así que llegó mi primer cliente y dije, bueno, es mi primer cliente, todo resultó, se dio súper bien. Y luego empezaron a llegar más y más clientes y más clientes y más clientes y más clientes. Poco a poco renuncié a una agencia, luego renuncié a la otra y ya empecé a vivir solamente de mi proyecto, de Sirena Studio. El hecho de emprender siendo mamá. Ay, yo también. Un abrazo. No fue fácil, no fue una tarea de un día a otro, fue con mucha constancia, disciplina, mucho tiempo, creer en mí. También mi hijo siempre fue mi motor, mi motivación, como yo les decía a muchos, mi hijo para mí no es algo que me detenga, ni es algo por lo que tenga que dejar de luchar, por lo que quiero, por mis sueños, sino por el contrario, era mi motivación para seguir luchando por esos sueños, para cuando él creciera, que me pudiera ver que sí se puede, que sí es posible. El tema de la organización ha sido todo un reto y cada día yo creo que trabajo más en él. No soy una mamá perfecta, no soy una diseñadora perfecta y tampoco tengo una rutina perfecta. Entonces, cada día como que trato de avanzar poco a poco, no me presiono tanto como antes, porque de hecho cuando terminé mis prácticas tuve a nivel de pensamiento, porque como me decían tantas cosas, la verdad es que me sentía muy mal, me sentía muy insegura cuando terminé las prácticas. Sentía que yo no iba a lograr nada, que era como un ente en mi vida, que iba para allá, iba para acá, pero que al final no tenía como un fin, no tenía un propósito, me sentía súper mal porque decía, tengo todo, tengo un hijo hermoso, pero no me siento motivada, o sea, no me siento viviendo, no me siento feliz y fue muy duro, fue un choque bastante duro para mí. De ahí fue que yo empecé a hacer terapia y me sirvió un montón a creer en mí. Obviamente, como les digo, yo no soy 100% segura porque digamos que es algo con lo que batallo día tras día, pero por lo menos el día de hoy ya tengo herramientas para que sea el momento de lanzar un nuevo proyecto o algún producto, alguna cosa, sí, podré sentirme con miedo y decir, no, no puedo un día, pero al otro día me levantaré con toda la actitud y la motivación y decir, bueno, hoy sí puedo y hoy lo voy a hacer. Me ayudó un montón la terapia y también para poder conocerme más, poder conocer realmente que sí era lo que me decían, porque muchas personas como que me admiraban y me decían, es que yo siento que tú haces muchas cosas, que tú eres una valiente, y yo no veía eso en mí, o sea, yo veía como que si estuvieran hablando de otra persona. Entonces el fin realmente de este video es que muchas personas, no solo mamás, sino personas que de pronto en este momento están dudando de sí, de su talento, crean en ustedes, de trabajar en ustedes, no se dejen a un lado y no permitan que otras personas finalmente les quiten su visión, sus metas, sus sueños. No permitan que alguien les diga que no es posible cuando realmente sí está en su mente, es porque pueden hacerlo. Obviamente no es fácil, hay que ser constantes, hay que tener mucha disciplina. Van a haber días buenos, van a haber días en los que tú no te quieres levantar ni de la cama. Siempre, siempre digo que el camino no es una línea recta, el camino está lleno de subidas y bajadas. Y precisamente yo creo que eso es lo que lo hace que aprendamos lecciones, eso es lo que lo hace que cada día valoremos más lo que somos. Obviamente no es de lo mejor valorar en situaciones que no les gustaría, pero pues finalmente así es como nos lo pone la vida. Y eso es lo que quiero inspirar con este video, a que crean que realmente sí es posible y sí lo pueden hacer. Entonces, bueno, esta es mi experiencia. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué les pareció, si les gustan tipo videos como estos. Y también si quieren más contenido,
Pueden seguirme en mis otras redes sociales. También recuerden suscribirse y activar la campanita para que cada semana puedan ver un video como estos y también de tutoriales, también puedan ver pues más sobre diseño gráfico, pero en este quería contarles un poquito más sobre mi historia, sobre quién soy y sobre por qué decidí finalmente independizarme. Esto es todo por el video de hoy, espero que estén súper bien, así que chao.